Este coche es una revolución para Mercedes-Benz. Es el nuevo Mercedes CLA, la tercera generación, que llega con este formato muy parecido a las anteriores generaciones, pero en concreto ahora es 100% eléctrico con una autonomía súper extendida que os explicaré en este vídeo, y también han sacado versiones híbridas con etiqueta Eco de la DGT. Lo tenemos tanto en coupé como en shooting brake, y hoy vamos a probar esa versión familiar shooting brake y vamos a contar todos los detalles aquí en Loading Cars. Y aquí estamos, loadingueras y loadingueros, con el nuevo Mercedes CLA, que estrena una nueva plataforma denominada en Mercedes como MMA, Mercedes Modular Architecture. Eso quiere decir que tenemos una plataforma pensada para tener una propulsión 100% eléctrica con autonomías de más de 700 kilómetros, que ya es una pasada en un coche eléctrico. Etiqueta cero emisiones, versiones híbridas como os comentaba, y como veis el diseño sigue muy parecido a lo que veíamos en generaciones anteriores del CLA. Lo tenemos tanto en coupé como en shooting brake. En este caso, como os comentaba, estamos ante el shooting brake, que es el familiar, parte más o menos de unos 48.000 euros, unos 1.500 euros más esta versión shooting brake en comparación con el coupé, y si lo queremos en eléctrico hay que pagar 1.500 euros más en comparación con las versiones híbridas. El diseño espectacular, un coche planchadito al suelo, un familiar de toda la vida con esa esencia de CLS de hace ya unos cuantos años en Mercedes, y como veis pues las líneas son bastante fluidas. Tiene un CX de 0,21 que es una auténtica pasada para mejorar mucho la eficiencia y los consumos de este CLA, que luego os contaré sobre ello. Estamos con una versión 100% eléctrica, por supuesto, y sobre todo pues sí que verá que la parrilla delantera, la zona delantera, pues no es tan agresiva como la anterior generación, pero vemos un diseño un poquito más simpático. Vemos un montón de detalles en estrellita, como puede ser esa parrilla con 142 estrellas que se ilumina por la noche. Es una auténtica pasada cómo queda esta iluminación multivent de LED, que es matriz LED, y la verdad que alumbra la carretera de maravilla también con esa firma lumínica en forma de estrella, y que la iluminación se une de extremo a extremo. Tenemos también el paquete AMG, en este caso tenemos varios acabados: CLA, progresivo, 140 años, el deportivo. Como veis aquí tenemos pues un paquete AMG bien chulo, con llantas 19 pulgadas en color negro, que contrasta genial con este color en concreto, que se llama plata high tech, y le queda espectacular. Tenemos otros 7 colores más distintos para la carrocería, incluso hay un entre gris y negro mate. Como veis, como decía, líneas muy fluidas, barras de techo. Ahora mismo los tiradores pues son escamoteables. Cuando está el coche parado se cierran en movimiento, y cuando vamos a acceder al coche se nos abren. Tenemos también muchos detalles en negro brillante, tanto la carcasa de los retrovisores, el marco de las ventanas. Tenemos techo solar, que en este caso en la anterior generación teníamos un techo corredizo, ahora mismo solamente es solar, luego lo veremos cuando estemos en el interior. Y la trasera pues muy fluida, líneas muy coupés, ventanitas así de estilo pequeñito, la verdad que mola bastante. Y en la trasera vemos una iluminación muy parecida al del anterior, con esa firma lumínica también en estrellita, y que se unen los pilotos de extremo a extremo. La iluminación es espectacular cuando lo vemos por la noche. Y por aquí detrás también vemos ese parachoques del paquete AMG, y en este caso estamos ante un CLA 250 Plus, por lo que tenemos una de las mejores versiones 100% eléctricas de este CLA. Y como estáis viendo, pues todos los bajos están forrados en plástico negro brillante, un material que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de mantenerlo con el tiempo. Hablamos de medidas: 4,72 metros de largo, 1,85 de ancho, 1,47 de alto, es un coche bajito, y tenemos una distancia entre ejes o batalla de 2,79 metros. Esto se traduce en 2 centímetros más ancho y más alto, y 4 centímetros más largo y 6 centímetros más de batalla, por lo que a priori debería haber más espacio en el interior. Y es un poquito más alto porque, por supuesto, debajo de esta carrocería tenemos la batería del sistema eléctrico, por lo que Mercedes ha tenido que elevar un poquito su CLA. Y bueno, yo creo que visto el exterior, visto los precios, vamos a ver un poquito pues qué hay debajo del capó, ¿no? Esas propulsiones eléctricas e híbridas. Pues debajo del capó, como decía, versiones híbridas y eléctricas. Ahí va, pero si aquí ni nada, tenemos un baúl gigante, un Frank de 110 litros, que es perfecto para depositar sobre todo pues los cables de carga. Incluso, ojo, que alguna maletita entra por aquí, pero es que claro, estamos en la versión 100% eléctrica. Esto, en las versiones de combustión, pues no lo vamos a tener. Bueno, vamos a hablar un poquito de las versiones híbridas con etiqueta Eco. Tenemos la versión 180 y 220, con 156 y 211 caballos, basados en un bloque de gasolina 1.5 turbo de 4 cilindros. Y luego tenemos las versiones eléctricas. La de acceso es el 200, que tiene 190 caballos. Luego tenemos este, que es el 250 Plus, que es el más interesante de todos porque cuenta con 272 caballos,
Propulsión trasera, porque el motor eléctrico directamente mueve las ruedas traseras en ambas versiones, en las versiones híbridas solo las ruedas delanteras, y en este caso tenemos 272 caballos y una autonomía homologada de 766 kilómetros, uno de los coches con más autonomía eléctrica del mercado y que luego, por supuesto, que comprobaremos con una batería bastante grandecita de 85 kilovatios hora de capacidad, de iones de litio y de química NMC, y que justamente va por debajo del piso, como os comentaba. Y luego tenemos la versión tope de gama, la 350 4MATIC, con dos motores eléctricos y que llega a dar una potencia de 354 caballos, con unas prestaciones superiores, por supuesto, al que tenemos hoy aquí con nosotros, y con una autonomía un poquito más bajita que este, pero vamos, que también tiene una autonomía bastante alargada. Así que bueno, visto todo esto, vamos a ver la carga, venga. Es muy importante saber que las versiones 100% eléctricas del CLA cuentan con una arquitectura de 800 voltios, no de 400 voltios, por lo que este coche solo se puede cargar en estaciones de servicio cuando vayamos en un viaje largo de cargas pues de más de 300 kilovatios. A priori parece un problema, pero ya pues vamos viendo cada vez más estaciones de carga en nuestro país y que muchas ya están adaptadas también a pues estos 800 voltios y poder cargar a toda pastilla la batería de este sistema eléctrico. Hablamos de que la marca nos dice que en corriente continua va a cargar hasta 320 kilovatios, que está muy bien. Nos dicen que en 10 minutos más o menos vamos a poder recargar 300 kilómetros, o que incluso del 10 al 80% lo tendremos en 22 minutos. Nosotros nos hemos ido al puente de Vallecas, donde Thunder tiene una de sus superestaciones de carga rápida, y la verdad que la marca lo ha clavado, ha tardado 22 minutos en cargar del 10 al 80%, y la verdad que, pues bueno, en lo que te tomas un cafetito, tienes cargado el coche hasta el 80% sin problema, y bueno, con la autonomía tan prolongada que tiene en un viaje largo, la verdad que este coche no es un problema. Tenemos también pues disponible corriente alterna para la carga en casa, por ejemplo, hasta 22 kilovatios, bueno, en 11 kilovatios más o menos tarda unas 9 horitas, y ya sabéis que aquí en el canal tenemos 3 patrocinadores esenciales para la movilidad eléctrica. Uno de ellos es Radiontech, que con esta maletita y este cargador portátil, el PC100 y el PC200, nos va a permitir cargar un poquito más rápido la batería de este CLA. Evidentemente no lo podemos llevar, por ejemplo, a una finca y cargarlo allí, y pasar la corriente de 2,3 kilovatios a 3,6. Podemos ajustar un montón de parámetros dentro de este cargador con la certificación IP65, que es muy importante porque es un cargador completamente estanco. Hemos hecho pruebas incluso echándole agua y la verdad que no hemos tenido ni un solo problema, ni se ha parado, ni le ha pasado nada. Y bueno, es un cargador que, por ejemplo, para una emergencia, para este Mercedes CLA está muy bien, para poder cargar un poquito la batería, por ejemplo, por las noches en una finca. Pues yo creo que, bueno, cargaremos un poquito, debido a que la batería también es bastante grandecita. Otro patrocinador es Punto Recarga Madrid, que son expertos en instalar puntos de carga en tu casa, en tu parcela, donde tú quieras, y además si vas de nuestra parte tendrás un 5% de descuento en la próxima instalación de tu punto de carga. La verdad que está genial. Y luego tenemos pues también a Velo Energy con ese cargador Velo Homey, que también está disponible con placas solares, y podemos cargar la batería desde CLA hasta 7,4 kilovatios en corriente alterna, por supuesto, con un cargador que llevamos un montón de años utilizando, que va fenomenal, con esa aplicación que funciona de maravilla, tiene un control dinámico de potencia, por lo que nunca se te caerán los plomos, y además pues tenéis un 10% de descuento en cargadores domésticos, y si queremos un cargador industrial, también la marca, a través de Loading Cars, os da un 5% de descuento. Así que la carga de este CLA muy bien, la batería grandecita, pero eso sí, hay que tener en cuenta que no tiene arquitectura de 400 voltios y no se puede cargar en cargadores de 400 voltios en la calle, aunque poquito a poco se va a ir adaptando todo esto para que este CLA pues no tenga esos problemas, aunque realmente no son problemas, porque tú te vas de vacaciones, planificas bien el viaje y ya vas a encontrar muchos puntos de carga en la calle de 800 voltios preparados para este Mercedes CLA, por ejemplo. A la hora de acceder a las plazas delanteras del CLA vemos que seguimos sin marcos de ventana como en el anterior, y evidentemente tenemos que agacharnos un poquito porque estamos ante un familiar coupé. Y ya por aquí lo que más sorprende sin duda alguna pues es este despliegue tecnológico que tenemos aquí con esta nueva interfaz MB.OS, que es, por así decirlo, el siguiente proceso a la versión MBUX de Mercedes, con inteligencia artificial bastante avanzada y con 3 pantallas, 10,25 pulgadas para la instrumentación. Podríamos tener de manera opcional Head-Up Display. Vamos a bajar un poquito el climatizador, la verdad que en esta pantalla podemos ver un montón de datos de la conducción. Por aquí tenemos la pantalla central de 14 pulgadas con todas las funciones que vemos en otros Mercedes, pero más actualizado, el navegador directamente integrado. Aquí también tenemos para quitar las señales de tráfico, el aviso acústico, nada, pulsando una vez en la pantalla. Podremos tener Apple CarPlay, Android Auto, mapas,
de todo, pero eso sí, va por suscripción. En este caso nuestra unidad pues no cuenta con ello. De hecho, el control crucero, para poder activarlo igual va por suscripción, solamente tenemos el limitador de velocidad y es algo que no me ha gustado del todo. Por aquí tenemos los extras digitales que podemos configurar en este Mercedes CLA. La pantalla pues va de maravilla. Imaginaos, estamos ante un Mercedes, un montón de funciones, un montón de parámetros sobre la carga, podemos hacer prácticamente de todo y la verdad que la pantalla se ve de maravilla. Tenemos cámara trasera, pero también por suscripción podríamos tener la cámara 360 grados y la verdad que la fluidez con la que se mueve esta pantalla es espectacular y cómo se ve. Y luego tenemos esta tercera pantalla directamente acoplada aquí al puesto del acompañante para que pueda, pues por ejemplo, tener una cámara, pues si tenemos que hacer alguna que otra reunión, podemos hacer fotos, vídeos. Está muy chula, de hecho ahora mismo la tengo puesta para que lo veáis. Y bueno, comentaros también pues que podemos ajustar parámetros, podemos también pues cambiar de fondo estas pantallas, que yo por ejemplo ahora mismo tengo un montecillo así con el mar que queda espectacular, pero se puede ver también unas olas, podemos ver también un circuito, la verdad que está muy bien. Y esto es para entretener sobre todo al que vaya aquí al lado del conductor. Y eso sí, cuando vayamos en movimiento, si tú quieres ir tocando esta pantalla no te deja, tiene que haber alguien en el puesto del acompañante. Fijaos en esta tapicería de símil de cuero, tanto negro como rojo, que le queda espectacular. Estos semi-bucket agarran correctamente el cuerpo. Además también tenemos relajes eléctricos para mover un poquito el asiento. No es un masaje, pero va a hacer que si vamos un poquito pues dormidos en la carretera, el coche nos pueda despertar un poquillo con estos movimientos. También tenemos calefacción en 3 intensidades, memorias. Por aquí tenemos la cámara para todo el tema que os contaba de las videollamadas y la verdad que el despliegue tecnológico es espectacular. La tapicería me encanta, con también estos paneles de puerta en color rojo y negro. Y las zonas intermedias, ojo, también tienen goma acolchadita. Sobre ajustes está muy bien fabricado todo. Muy acolchadito en la parte superior, ya zonas intermedias de este salpicadero serían duros, pero con un buen anclaje. Y por aquí tenemos la consola central, que es muy grande y además tenemos huecos por aquí debajo, por aquí arriba, carga por inducción, 2 posavasos con mi botellita que ya hace calor y hay que llevar agua, si no es imposible grabar. Por aquí tenemos una serie de botones táctiles, bueno, semitáctiles, que son para los modos de conducción, para apagar las pantallas, para subir y bajar el volumen, los warnings, etcétera. Un poquito de negro brillante vemos por aquí, por las pantallas, un poquito también por el volante y por las puertas, pero bueno, tampoco es exagerado. Y por aquí tenemos un apoyacodos que no se regula de ninguna manera, pero cae bien al codo, y un cofre central bastante grande, que de hecho llevo aquí yo la cámara de fotos. Bueno, vamos a ver detallitos importantes. Por aquí tenemos la palanca de cambios, ¿no? Que luego os cuento un poquito, que tiene una peculiaridad en comparación con otros Mercedes que hemos visto. El volante del paquete AMG muy chulo, y como hemos visto también en otros modelos de Mercedes, pero si hemos perdido funcionalidades ya para movernos por aquí, por la instrumentación se hace directamente desde aquí. Y no tenemos un mando para directamente mover la pantalla ni cambiar de canción, tenemos que hacerlo todo de manera táctil y hace que distraigamos un poquito la vista de la carretera. El volante es perfecto, con un buen grosor, con perforaciones donde se agarra el volante, y la verdad que es una auténtica chulada. Por aquí tenemos los huecos de las puertas, que están bien, no están tapizados pero son correctos. Pero eso sí, para bajar las ventanas tenemos 2 switches, para las que tenemos aquí delante, y luego tenemos un botón de rear para bajar las ventanas traseras. Esto lo hemos visto en modelos, por ejemplo, como el Cupra Born, ya lo han cambiado, y aquí pues bueno, sí que verá que está correctamente hecho, no falla ninguna vez, pero es menos intuitivo que tener pues 4 switches para las ventanas tanto delante como detrás. Un detallito para mi gusto a mejorar. Por lo demás, el espacio interior está bien, tenemos el piso un poquito más elevado que en el CLA anterior, y notamos que la cabeza al techo pues hay menos distancia que en el anterior por el tema de la batería, pero bueno, el puesto de conducción es cómodo, es agradable, y además tenemos pues un espacio correcto. El techo solar es gigante, 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 está pues protegido bastante del sol, tenemos un cristal bastante ahumado, no tenemos cortinilla, algo que se echa un poquito en falta, sobre todo aquí en verano en España, donde pega el sol bastante bien. A lo mejor en Alemania no tanto, pero aquí sí. Y eso sí, antes el techo solar se podía abrir el cristal, en este caso ya no. Lo estamos viendo en los últimos Mercedes eléctricos y es algo que a mí no me llega a convencer del todo, y yo prefería quitar directamente el techo, porque sí, visualmente pues le da más caché al coche, ¿no? Se ve pues con más luminosidad aquí dentro, más espacio, pero yo prefiero que se abra el cristal. Entonces yo es una opción que a lo mejor no escogería en este Mercedes CLA. Y bueno, los aeradores muy parecidos a otros Mercedes, muy chulo, la verdad que en diseño es espectacular, bastante más vanguardista, con una calidad de materiales que está muy bien. Y bueno, vistas estas plazas delanteras, creo que vamos a pasar a ver qué tal las traseras. El acceso a las plazas traseras, pues fijaos, la puerta no abre 90 grados, pero el ángulo de apertura no está mal. El hueco no es que sea muy grande, como suele pasar en este tipo de vehículos. Y para acceder, un poquito de cuidado con la cabeza, ya sabéis, estilo coupé.
y ya estamos por aquí dentro de este nuevo CLA 100% eléctrico. Puertas, pues como he ido acolchadito la parte superior muy bien, esto es algo que no hace prácticamente las marcas en sus coches, y zona intermedia también, con un tapizado muy parecido al de las partes, a la de las puertas delanteras, que eso no se ve todos los días. Vamos a ver la ventana, vamos a darle un toque de llave a ver si puedo, vamos a ver, vale, creo que sí. Fijaos las ventanas, abre muy poco, es algo que no me ha gustado del todo. Lunas ahumadas, eso sí, pero bueno, la visión hacia afuera pues está bien, pero las ventanas se nota que son pequeñitas. El tapizado, como veis, pues bastante bueno, como en la parte delantera, cuero rojo con cuero negro, la verdad que da un aire bastante chulo y deportivo. Eso sí, fijaos, la posición de las rodillas un poquito antinatural, ya nos pasaba en el anterior CLA, las cosas como son, pero se nota que este está un poquito más elevado el piso debido al tema de la batería del sistema eléctrico. Bueno, puesto de conducción 1,70, espacio para piernas correcto, espacio de la cabeza al techo, hablamos más o menos de 4 o 5 dedos. Bueno, no está mal, personas de hasta 1,80 m pues van a ir de manera cómoda aquí, un poquito más altas ya van a ver que el espacio pues no es el mejor del mundo. Eso sí, los pies me caben un poquito justo debajo del asiento delantero, toda la posición más baja, y yo tengo un 40 de pie, no tengo un pie muy grande. Fijaos muy bien porque han protegido esto con plástico para no dañar el cuero si vamos aquí a niños pegando alguna que otra patadita. Tenemos salidas de aire, salidas USB-C, muy bien, revisteros, perfecto. También tenemos un apoyabrazos central con posavasos, perfecto también, anclajes ISOFIX, la verdad que no falta de nada el espacio. Pues bueno, no es que sea el mejor del mundo, se nota que estamos ante un familiar que tampoco es que tenga un tamaño súper grande, y sobre todo pues que al ser 100% eléctrico han subido un poquito el piso, lo que os comentaba. Y bueno, la verdad que estos asientos son cómodos, se va a gusto, un poquito duro el respaldo, no mucho, no se puede regular de ninguna manera. Pero bueno, la verdad que para hacer un viaje largo aquí yo creo que vamos a ir cómodos. Mi estatura perfecta, 1,70. Vamos a ver el asiento central, ¿no? Esta quinta plaza, que evidentemente va a ser más dura por el apoyabrazos, y estamos más elevados, ojo, que a mí me queda aquí ya 3 dedos justitos para tocar con el techo, y hablamos de que, bueno, se nota bastante que ya el espacio cambia mucho, es un poquito más estrecho. Y lo que sí os puedo comentar es que ya no tenemos un túnel de transmisión tan grande como teníamos en el otro CLA, y es algo que se agradece porque no tenemos que molestar con los pies a los ocupantes laterales. Y bueno, vistas estas plazas delanteras traseras, vamos a ver qué hay por ahí atrás en el maletero. El portón del maletero es eléctrico y se puede también pasar con las llaves aquí en el bolsillo, el pie por debajo del parachoque, y se abriría y se cerraría. Fijaos, porque aquí tenemos una boca de carga que evidentemente pues no es la más cómoda del mundo. También se puede ajustar en altura, por cierto, este portón. ¿Por qué? Porque es un poquito estrecha, no es muy grande, es un poquito elevada, y a la hora de meter aquí bultos algo pesados nos va a costar un poquito. Por aquí tenemos esta bandeja corredera, y por aquí tenemos 455 litros, que no está nada mal, y que si sumamos a los 101 litros que tenemos por ahí adelante, pues la verdad que se queda en un maletero bastante bueno. Pero eso sí, ha perdido unos 35 litros en comparación con la generación anterior. La verdad que el piso pues tiene buena calidad, se nota la calidad de materiales de Mercedes. Por aquí debajo tenemos también pues el kit repara pinchazos y otro pequeño huequecillo. Las formas más o menos son regulares, y yo creo que es un maletero perfecto para irnos 4 personas de vacaciones sin muchos problemas de espacio. ¿Que queremos más espacio? Y por supuesto no hay nadie en las plazas traseras, podemos abatir en disposición o 60-40 o 40-20-40, piso completamente enrasado llegando a los 1290 litros, y evidentemente pues un maletero un poquito más grande por si queremos pues meter, por ejemplo, algún pequeño mueble de IKEA. Y digo pequeño porque la altura del piso hasta el techo tampoco es que sea una locura, se nota que estamos ante un coche de estilo coupé y encima en formato berlina / familiar. Y ya estamos preparados para conducir este CLA 100% eléctrico, para apagar el aviso acústico de las señales de tráfico. Con darle una vez a la pantalla lo tenemos perfecto, la verdad que lo han puesto súper cómodo y súper visible. Bueno, ya estamos aquí con esta versión 250 Plus, que tiene 272 caballos, ya sabéis, es un coche de propulsión. Las versiones de gasolina son de tracción delantera. Por cierto, las versiones de gasolina tienen cambio automático de doble embrague y 8 relaciones. Las versiones eléctricas, ojo, tienen cambio automático de 2 relaciones. Imperceptible cuando pasa de una marcha a otra. Una está pensada para circular por ciudad a bajas velocidades y otra está pensada para circular a altas velocidades.
y tener mejores consumos de electricidad. La verdad que es un coche muy eficiente, hablamos de que hace el 0 a 100 en 6,8 segundos, que es una cifra correcta, 210 kilómetros de velocidad punta, que está muy bien, y tenemos 335 Nm de par máximo junto a los 272 caballos, que la verdad que no mueven mal al conjunto. Un coche que pesa un poquito más de 2000 kilos, que para que te hagas una idea son 400 kilos más que una versión de combustión del anterior CLA. Por cierto, este nuevo CLA se tacha por completo el diésel, ya solamente tiene versiones híbridas y versiones 100% eléctricas. Me parece un puntazo esta nueva plataforma de Mercedes y sobre todo la autonomía que nos ofrece. La marca habla de 760 kilómetros, que es una auténtica barbaridad. Y nosotros, que ya llevamos muchos kilómetros en este CLA, lo hemos probado bien, lo hemos cargado también, como os comentaba antes, para probar la carga lenta, la carga rápida, funciona de maravilla y es muy similar a lo que nos dice la marca. Pues hablamos de que nosotros nos hemos llegado a hacer con una carga 670 kilómetros, ojo, combinando todo tipo de vías, incluso por autopista. En ciudad es un coche que alcanza pues prácticamente los 800 kilómetros sin despeinarse con una sola carga. Y es que esto ya es un eléctrico de verdad, con autonomías de coches de combustión de los que se venden a día de hoy en el mercado, que está muy bien. Evidentemente el precio de este coche es alto, estamos ante un Mercedes, pero dinámicamente hablando va muy bien, se nota muy aplanada al suelo, se nota que es una berlina, en este caso un familiar, porque es que en coches eléctricos esto se nota una barbaridad. Cómo consiguen hacer pues que con este CX de 0,21 este coche sea súper eficiente y consiga, pues ya habéis visto, unas autonomías bastante prolongadas, siendo uno de los coches con más autonomía eléctrica del mercado. La marca nos dice que consume 12,8 kilovatios hora, perdonad, cada 100 kilómetros, y nosotros en nuestra prueba estamos hablando de que nos ha salido 13,6 kilovatios hora en más de 900 kilómetros que llevamos con él, es de 800 kilómetros que llevamos con él. La verdad que es una pasada lo poco que consume este Mercedes CLA. Y como os decía, pues la gran eficiencia energética que tiene. Ya he visto que las cargas son súper rápidas y a la hora de apretar aquí el acelerador notamos que el coche tiene una potencia más que suficiente. A lo mejor el 200 se queda un poquito más justo, pero también tiene una potencia correcta con 224 caballos, y el 4MATIC pues tiene evidentemente más potencia y perjudica un poquito a la autonomía. Esa batería de 85 kilovatios hora de capacidad para todas las versiones está muy bien. Y como digo, pues ya esto es un eléctrico pues que para viajar es una pasada. Es verdad que solo acepta 800 voltios para todo el tema de la arquitectura eléctrica que tiene este CLA, pero que podemos cargar a toda pastilla, pues por ejemplo en cargadores de Thunder, que hay un montón por toda la península. Al ser un coche de propulsión en las versiones eléctricas y en la versión 4MATIC, pues 4x4 con esos dos motores eléctricos, si quitamos los controles de tracción, la verdad que es un coche juguetón, he de deciroslo. Llevamos unos neumáticos Bridgestone Turanza que a mí no me gustan del todo, yo creo que unos potencias le hubieran venido mejor a esta versión con paquete AMG. Pero bueno, las sensaciones son muy buenas, la dirección es directa, no tiene el típico tacto blandiblue de esta dirección, gira mucho en ciudad y eso se nota, a pesar de ser un coche grandecito, pues notamos que el radio de giro es muy bueno y muy cómodo para maniobrar y aparcar este coche. La insonorización está conseguida, aunque eso sí, como no tenemos marco de ventana, notamos que algún ruidillo así aerodinámico se cuela por la ventana derecha. No es muy exagerado, pero se nota un poquito. La visibilidad, pues bueno, no es la mejor del mundo porque tenemos un coche con ventanas pequeñitas. Han favorecido al diseño, pero no han favorecido, por ejemplo, la visibilidad, aunque bueno, nosotros en esta semana no hemos tenido muchos problemas. La luneta trasera, bueno, como está en una disposición bastante horizontal, pues no vemos tampoco del todo bien lo que está pasando detrás, pero tampoco es un impedimento. Y la verdad que el coche es súper cómodo, se nota que estamos ante un Mercedes, la suspensión filtra muy bien todo tipo de irregularidades, suspensión trasera independiente por supuesto, no tenemos una suspensión pilotada pero opcionalmente se puede instalar, y tenemos varios modos de conducción: Comfort, Eco, Sport e Individual, donde vamos a poder ajustar el coche a nuestro propio gusto. La verdad que hasta en el modo Eco tiene una buena potencia, en el modo Sport se vuelve un coche un poquito más reactivo, ¿no? El acelerador se vuelve también un poquito más sensible. Y la verdad que el puesto de conducción me gusta bastante. Sí que verá que mucha pantalla, pocos botones, nos vamos a tener que adaptar al coche unos días, eso ya os lo adelanto. Pero bueno, una vez te adaptas a él, la verdad que es un coche cómodo. No me ha gustado del todo esto de que haya que activar suscripciones mensuales para utilizar algunas ayudas a la conducción o la navegación. También está muy conseguido el sistema de inteligencia artificial con ese Hey Mercedes y él directamente
pues nos va a pedir lo que necesite, le vamos a pedir lo que necesitemos. Y bueno, la verdad que dinámicamente el coche se comporta de maravilla, el paso por curva es muy bueno, hay pocos balanceos y pocos cabeceos, se nota que estamos ante un coche pegadita al suelo, un poquito más alto que la anterior generación, pero la verdad que el tacto de conducción es muy bueno, se nota que estamos, como digo, ante un modelo de la marca de la Estrella, y la verdad que me ha sorprendido. El sistema de sonido funciona bastante bien, se escucha bien, pero sí, también hay un Burmester 3D que por supuesto pues va a mejorar aún más la calidad de sonido. En el apartado de la frenada, pues deciros que tenemos discos ventilados tanto traseros como delanteros, pero eso sí, yo poco he pisado el freno estos días en este CLA porque tiene un sistema que me ha gustado mucho. Bueno, la frenada es contundente y muy buena. Y deciros que la palanca de cambios, que la tenemos aquí justo detrás del volante, como hemos visto antes, como en todos los Mercedes, pues también tenemos una función para todo el tema de la regeneración de energía. Tenemos un modo automático y tenemos un modo de recuperación intensa, un modo de recuperación normal, un modo de recuperación nula, porque el coche es como si fuera en neutro, y luego ese modo automático. Bueno, pues gracias a ello, es como unas levas que tenemos detrás del volante, pero sin tenerlas, pues vamos a conseguir que este coche regenere más o menos energía y retenga más o menos, dependiendo cómo lo queramos usar. Yo, por ejemplo, en el Delta, en el D-, es un coche que prácticamente se conduce con un solo pedal, con el del acelerador. Llegamos a un semáforo, se frena por completo hasta 0 km por hora. Es una pasada, la verdad que no tocamos el freno para nada en ciudad y además generamos energía y bajamos los consumos de este CLA eléctrico. Luego tenemos el modo normal, que la verdad que tiene una recuperación normal como cualquier otro coche eléctrico y como un coche prácticamente de combustión, y el modo D+, que ya pues la verdad que es como si no llevaras nada de regeneración de energía, el coche va con la inercia como si fueras en neutro, y esto para carretera me parece un acierto. Y luego tenemos el modo auto, pues si realmente lo queremos llevar en modo automático, y el coche se va a adaptar a las circunstancias del tráfico. Respecto a ellas, a la conducción, pues tiene un montón, unas cuantas por suscripción, pero bueno, es un coche bastante seguro, que al que no le falta ni un detalle de equipamiento y sobre todo pues de ayudas a la conducción. Y como digo, un coche muy cómodo para el día a día, que nos permite pues tener un coche ya para todo, ¿no? 100% eléctrico, pero que en viajes largos, pues con esta autonomía, que más o menos en carretera se quedan unos 500 kilómetros, 550, pues ya que es una autonomía que no se ve prácticamente en ningún eléctrico del mercado, y que Mercedes ha conseguido sacarlo en este CLA. La verdad que Mercedes y sus eléctricos suelen tener muy buenas autonomías, sobre todo las berlinas grandes también, y la verdad que pues no se echan falta un coche de combustión en la casa, por ejemplo, con este coche, gracias a eso, ¿no? A la buena eficiencia energética, a la buena capacidad de esta batería y a los consumos, que para mi gusto pues son ridículos. Y bueno, chicos, llegamos al final de la review con este nuevo Mercedes CLA 100% eléctrico. Qué buena aerodinámica tiene este coche, qué buenos consumos saca, qué buena autonomía tiene. Es un eléctrico de verdad, un eléctrico de los mejores que hay en el mercado, y es que se nota mucho, sobre todo esas líneas tan fluidas. Normalmente cuando probamos una berlina eléctrica, un familiar eléctrico, suele tener mucho más autonomía y mejores consumos que un subeléctrico, y además se nota muchísimo. Ya se nota en combustión, pero es que en eléctrico se nota aún más. Un coche que me ha parecido que está muy bien, tiene mucha calidad, potencia correcta, tenemos, como decía, esa buena autonomía. Incluso yo creo que merece más la pena incluso escogerlo en eléctrico que en híbrido. El precio, pues un pelín caro, evidentemente, estamos ante un Mercedes. La verdad que el coche en líneas generales me ha parecido un eléctrico redondo, pero eso sí, esas funciones que hay que pagar aparte todos los meses para poder utilizar algunas ayudas a la conducción y algunos sistemas de este coche, pues no me parece lo más apropiado. Pero en líneas generales, un eléctrico de 10 con buena autonomía, y sobre todo que te vas a despreocupar muchísimo cuando vayas en un viaje largo con él, porque la autonomía es que estamos hablando pues prácticamente la de un coche de combustión. ¿Y a ti qué te parece el nuevo CLA? ¿Lo escogerías híbrido o lo escogerías eléctrico? Te leemos en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo con muchos más coches eléctricos, híbridos, lo que tú quieras. Escríbenos ahí abajo qué coche quieres que probamos. Hasta pronto.